Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Primero viene el ambiente vacío. Ese es el primero que ustedes tienen que pintar siempre. Luego de esto viene el ambiente 0, ¿correcto? Con X, Y, Z y F. 2, 3, 4. Y un closure. De ese closure únicamente me importa que extiende el ambiente vacío. Esto es lo único que me importa. Pues ya sabemos que viene todo esto, pero pues bueno. Luego vamos a hacer la genérica, que sería 1 y 2. Entonces, 1 y 2. Ahorita los llenamos. 1 y 2. Sería ambiente 1 y ambiente 2. Entonces, este es larguísimo. X, Y, Z, F y G. Y aquí tenemos T, S y G. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Y aquí tenemos 7, 5, 6. 7, 5, 6. ¿Qué viene siendo F? Un closure, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué ambiente guardaría ese closure F? ¿El 0? En 0, correcto. En 0. Muy bien. Y ahora viene el valor de G. El valor de G está dado por la evaluación de este señor. Como todavía no hemos creado este en 1, esta evaluación F de X, Y, Z se hace sobre este ambiente, sobre en 0, porque pues aquí no hemos pasado el int, todavía no se ha creado en 1. Tengan cuidado con eso. Entonces aquí sería F de 2, 3, 4, ¿correcto? ¿Y esto qué nos genera? Un ambiente nuevo que tiene a X, Y, Z como 2, 3, 4. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 4, 12, más 2, 14. Entonces el valor de G es 14. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Profe, ¿me puede volver a repetir la parte después de la G, o sea, antes de la G, mejor dicho, después del closure del ambiente 0, que es que no le escuché, es que se le entrecortó, pero yo creo que era yo, para ver si me puede volver a explicar otra vez. F de X, Y, Z, ¿correcto? Entonces, ese lo ejecutamos sobre el ambiente 0 porque no hemos pasado el int. O sea, aquí, en este momento, sigue el ambiente 0. Entonces, lo ejecutamos sobre el ambiente 0. Buscamos los valores de X, Y, Z. Valen 2, 3 y 4 respectivamente. Mirando lo que hace, multiplica X por Y por Z. ¿Cuánto me da? 3 por 4, 12. Más 2, 14. Y por eso vale 14. No sé si ahí ya le queda más claro. Profe, yo ahí tengo una duda. Yo había tomado esa F como si fuera la del ambiente anterior. Digamos, ¿Sí? si en el mismo ambiente yo tengo todo definido, ¿lo puedo practicar ahí? ¿Pues lo puedo ejecutar? No, porque es que el ambiente 1 empieza a existir desde aquí, no. Esta F de aquí es esta. Nada que ver con esta. Ese G no la conoce. El G no la conoce. Entonces, si ejecutaste esta F, te quedó mal. Porque aquí debería ser por YZ. O sea, aquí cuando ya hace el int, ya existe este ambiente 1. Este ambiente 1 empieza a arrancar desde este int. Desde ahí existe. Antes no. ¿Listo? Antes no. Entonces, por esa razón estoy tomando el F de acá arriba. Porque es que aquí, este F de X, Y, Z lo estoy ejecutando sobre el ambiente 0. ¿Por qué? Porque el ambiente 1 no lo hemos definido en ese momento. El ambiente se define por bloque. O sea, es todo o nada. Entonces, a partir de este int, ya existe X, Y, Z, F y G. Ya existe. Pero antes no existe. Bueno, de ese ambiente. Entonces, F, X, Y, Z, entonces por esa razón F de 2, 3, 4. Y por esa razón me toma 14G. Acá, me toma 14G. Muy bien. Entonces, ahora sí, miren lo que sucede acá. F de X, Y, Z se ejecuta sobre este ambiente. ¿Sí? F de X, Y, Z. ¿Por qué se ejecuta sobre este ambiente? Porque aquí ya tenemos en 1. ¿Cuánto vale XY? Entonces aquí cambia. X vale 7, Y vale 5 y Z vale 6. F de 7, 5, 6. Y ahora sí, ¿qué procedimiento se va a ejecutar con esta F? ¿Se va a ejecutar este o este? ¿Cuál se ejecuta allí? Con ese llamado de F aquí.
¿Cuál es la primera F que él encuentra? ¿Esta o esta? 1. En 1. Si usted ve, va a encontrar esta F primero, ¿sí? Porque está en su mismo ambiente. Y esta F extiende de aquí. Entonces aquí tendríamos, este es en F, llamémoslo, en F, llamémoslo F sub 0, 1. ¿Listo? Vamos a saber qué F es. Y luego este F de aquí corresponde a este F que estoy señalando. ¿Por qué? Porque ella lo conoce. Y este tiene X, Y, Z. Y ese F va a salir 7, 5 y 6. ¿Qué hace eso? Resta Y y Z. 5 menos 6, menos 1. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 más 7 da 6. Entonces, por lo tanto, T vale 6. No sé si les dio así. T valiendo 6. Muchachos, T valiendo 6. Tienen que tener mucho cuidado. Es cuando ustedes ejecutan algo, que es lo que se ve. Luego viene S es más X, Y. Profe, perdone. Sí. Usted hizo ese para la T, ¿cierto? Sí. Y Sí, pero correcto. esa no extendería del ambiente 1, profe. Perdón ahí la pregunta. Usted lo extendió No. al ambiente 0. Porque F, la clausura de F está de ambiente 0. Ah, ok. Es la clausura. F como clausura dice que extienda del ambiente 0. F como clausura. Y yo no la puedo extender de otra parte. Luego viene más X, Y. Ahora, más X, Y pues sería 7 más 5 da 12. Y ahora viene F de G de XY. Entonces vamos a ver F de G de XY. ¿Cuánto vale G? F vale 14 y X y Y valen 7 y 5, ¿no? Respectivamente. Entonces, ¿cuál F va a ejecutar? La primera que ve, o sea que ve esta F. Y ustedes ven aquí, ve esta F. Entonces va a ejecutar ya extendiendo de este ambiente de aquí. Aquí es muy fácil equivocarse, por eso les recomiendo muchísimo la práctica. X, Y, Z. No hay otra forma de aprender esto. 14, 7 y 5, ¿correcto? 14, 7 y 5. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Suma X a la resta. 7 menos 5 da 2 y 14 más 2 da 16. Entonces, ahí da. 6, 12, 16. Ya resolví esto. Y ahora sí, finalmente, sobre este ambiente 2, voy a ejecutar F de T de S, G, que sería F de 6, 12, 16. ¿Y ahora qué sucede? Este F, ¿dónde está? ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Sí. Significa que extiende de acá. Ese es el mismo que teníamos allí. X, Y, Z, 6, 12, 16. 6, 12, 16. Y la misma cosa. Suma X con la resta entre Y y Z. Entonces, Y menos Z da menos 4. Y 6 más menos 4 da 2. Entonces, por eso, esto da 2. Eso da 2. Y la respuesta correcta es también. ¿Y cuántos aquí tenemos? ¿Cuántos ambientes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la respuesta correcta es esta. Manuel, ¿qué ambiente te faltó? Profe, ya haré que el del T. Es que lo hice como a memoria, así como la operación, pero no lo hice el del T. Ah, bueno, pero bueno, igual les quedó bueno. Entonces miren, queda 2. Entonces observen que hay que saber dónde se está ejecutando y tengan presente algo. El ambiente no se ha creado antes del IN. No se ha creado antes del IN. Cualquier cosa que esté entre el LED y el IN, o sea, el área de declaración, va sobre el ambiente que está antes. ¿Sí? Ya lo que está en IN, ahí sí, sobre el ambiente que vamos a crear con ese LED. Es lo que ustedes deben tener presente. Bien, muchachos, ya para cerrar este sábado de siluetas, entonces vamos con el parcial del semestre anterior, que me gustó porque le di bastante vuelta. Este es el parcial del semestre anterior. Esto era noviembre, abril, estoy más perdido. Yo la verdad no sé, la verdad no estoy ni consciente en qué semana estamos, o sea, para serles muy franco. ¿En qué semana estamos, muchachos? Ah, este solo tiene un letrero. Creo que estamos
entre séptima y octava, creo. Es que porque acá en el registro parece que semana 20, 21. Yo Pero soy porque todo el rapidísimo. profe le claro, pero creo que séptima, séptima o octava. Bueno, muchachos, les soy sincero, yo estoy súper perdido. O sea, he perdido hasta un poco como la sensación de que tengo el control sobre mis cursos, precisamente por eso. Porque no estoy consciente, normalmente tenía claro, esta es la semana 10, pero eso como está en semana 20, entonces me hace, ¿cómo es que es? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Me da ansiedad? ¿Alguien se le abrió el micrófono? Este es el partido desde acá. Ah, ya. ¿Y qué partido están dando? No es Juan el que está viendo el partido. Ah, bueno, que le haga fuerza, no sé quién carajo está jugando hoy. Sé que ayer jugó Colombia, yo ya soy muy desconectado y todo eso. Es un momento que se me trabó aquí, estoy buscando el parcial 1 bueno, Profe, ayer no, el práctico. jueves. Es práctico. Vamos a hacer este último ejercicio. A ver, con el diccionario de sanidades, no, este es el práctico. Necesito el teórico. Entonces, el teórico. Ah, que aquí siguen habiendo letrecs. Necesito uno sin letrec. Pero yo anteriormente los dividía, pero pues a causa de esta pandemia, pues ya no los divido. Pero en el tico yo busco un parcial bien melo, bien melo. Parcial, vamos a ver el opcional práctico, opcional teórico. Opcional teórico. Vamos a ver en el opcional teórico qué hay. ¿Este no lo hemos hecho? Ah, pero está con Letrec. Ah. O sea, este ejercicio bonito lo vamos a poder hacer la próxima semana, pero necesito un parcial que tenga diferente. Este creo, este no lo hemos hecho porque tiene el sub 1. Listo, hagamos este. Me va a tocar hacerlo de inmediato, ¿vale? Voy a hacerlo despacio, pero me toca hacerlo de inmediato porque pues ya se nos acabó el tiempo para hacerlo despacio sin correr, ¿listo? Bueno, Pero ese muchachos, tiene el REC, ¿no importa? sí, sí importa. La próxima semana vamos a poder hacer esas delicias, pero por el momento no. Agosto, diciembre del 2018. Vamos a tiempos oscuros, 2017. Pero es que prácticamente le solucioné varios parciales. Hoy. No. No, Yo esto es tengo paso. unos 5 asegurados. Pues según eso sí. Lo que pasa es que en los semestres he variado esto mucho, entonces no tengo como un modelo de parcial que yo diga, este ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, este ya lo hicimos, ¿no? Sí, profe. Lo hicimos como de segundo. Sí, este fue el segundo que hicimos. Muchachos, yo hice todos los parciales, no puedo creerlo. Opcional 1. Vamos a ver este nene. ¿Este ya lo hicimos? Sí, es el que acabé de hacer. Vamos con el parcial 1, proyecto final. Vamos a agosto-diciembre de 2015. Cali. Opcional 2, parcial 2. Tuluá. Parciales. Opcional 1, ya los hice también. Ya hice todos los parciales que tengo, no puedo creer. Entonces, bueno, me toca a mí lo que yo hago para los parciales. Inventarme un problema. ¿Qué LED. es eso que dice Optional 2? El opcional 2, no, pero el opcional 2 tiene lo de tipos y los objetos. B igual a 3. A ver. No sirve. C igual a además ya es muy diferente. F es igual a proc de x, y. Devuelve un proc de x, y. Devuelve un proc de x, y. Y lo que... No, pero pongámosle variables diferentes porque no es divertido. Proc de cd y devuelve la suma entre XY, A, B y CD. Listo. Hagámoslo así bien divertido. Bueno, G viene siendo un proc de A. Pregunta si A es mayor que 3. Listo. Miren esta belleza, muchachos. LED, entonces, LED. Ya. A es igual. Miren esto. X es igual. Si A es mayor que 2, entonces 3 es 4. Eso es una cascarita. Porque mucha gente crea un ambiente ahí, cuando no, realmente no lo es. D es igual a que... no, ya lo tengo. Vamos a volverlo divertido.
G de A. Sí, G de A, G de A. Listo, este es G y listo. Entonces este sería F de 2, 3. F de 2, 3. Lo que devuelve, le enviamos 4, 3, 4. Y lo que devuelve, le enviamos 5, 6. Listo. Bien. Y finalmente, I, X más Y. Ahí está. ¿Cómo ven ese ejercicio? ¿Qué ejercicio, muchachos? ¿Cómo lo ven? ¿Realizable? No, ese ejercicio, si usted lo ven por ahí en la calle y dice, uy, eres un desafío. Línea 39. ¿Y cuál es la línea 39? No sé cuál es la línea 39. A ver, defínete. Línea 39. En LED. Obis. No, Tolín. Bueno, miren este nene. Este nene, este señorito, usted lo ve en la calle y dice, uy, ¿a dónde va tan bien arreglado? Da 25. ¿Sí? Sí, da 25. No, yo soy Miguel Paqui, muchachos. Me encanta este curso que usted no tiene ni idea. 25. Muy bien. Entonces vamos a dibujar los ambientes, ¿vale? ¿Qué es lo primero que va? A ver, ¿qué es lo primero que dibujo? ¿Qué es lo primero que dibujo ahí? Ambiente vacío, profe. Pues sí, ya tienen ahí un puntico. ¿Listo? Entiendo. Listo. Luego, ¿qué viene? Vienen los dos generales. Que yo, me disculparán, pues tengo pulso de señor de 80, pulso de ingeniero de sistemas. Entonces, pues, mis dedos no están hechos para hacer dibujos, sino para teclear. Entonces, listo. Vamos acá. A, B, C, F y G. Y aquí vienen X y Y. ¿Sí o no? Mi A, pues, muchachos, es 2, 3, 4. F, ¿quién es? Y G, ¿quién es? Una closure. Ambos son closures, ¿correcto? Closure. ¿Y qué ambiente guardan? Vacío. Ambos guardan el vacío. Vamos hasta allí, muchachos, bien señales de vida. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Miren, ya hicieron parte. Sí, ya al menos tienen ahí partecita de la nota. Pero ya tienen parte del punto, miren, tampoco es tan dramático. Ahora, vea, esto es una trampísima. Usualmente yo coloqué esto una vez en un parcial, ¿y qué creen que hacía la gente? ¿Qué creen que hacían? Cuando veían ese if, ¿qué creen que hacían con este if? Profe, usted dijo que creaba un ambiente, pero pues solo crea ambiente los LEDs, ¿no? Correcto, la gente creaba un ambiente. Esto no crea un ambiente. Pues no, ninguna parte. La única es que tenga un ambiente adentro y se cumpla la condición. Correcto, si hay un LED adentro, sí, pero if solito no lo hace. O sea, Lo que va declarado dentro del mismo ambiente que está. Sí, correcto. GDA, ¿sí? GDA. Miren GDA. Entonces, GDA sí nos produce un ambiente, ¿sí? Sí nos produce un ambiente. Sale de aquí, ¿correcto? Sale de aquí, sale G. ¿Dónde A? ¿Vale? Entonces vamos por el valor de A. Vamos a ejecutar GDA aquí. Entonces, GDA vale 2. Entonces, A vale 2. ¿Qué nos devuelve? ¿Verdadero o falso? Según esto. Falso. Falso. Y miren, yo voy a hacer otra cosa, que a veces la gente cae. ¿Qué pasa si yo coloco F Una pregunta. de ABC? Dígame. ¿Ese GDA produce ambientes por el proceso que está en el G? Sí, correcto. Nada que ver con el if. Lo que pasa es que el if, el chequeo siempre se hace. Siempre se hace. Entonces, si ustedes ven aquí, GDA, ¿correcto? Me va a producir falso. Entonces, ¿qué me va a devolver? ¿Esto o esto? El 4. El 4. ¿Esto se ejecuta? No. No. Entonces, nada que ver con ese F de ABC. Miren que eso no me afecta en nada, ¿sí? Y no va a generar ambiente porque no se ejecuta. 25. Sigue dando 25. Entonces, va a devolver 4. Entonces, mi valor de X es 4, ¿correcto? Estamos allí, ¿no? Mi valor de X es 4, indiscutiblemente. Ahora empezamos del más adentro. F de 2, 3. Van a ser de aquí también. ¿Listo? Van a ser de aquí también. F de 2, 3. Entonces, F de 2, 3, F me recibe un X y un Y. ¿Correcto? Entonces viene en F. Este es, llamémosle en X. ¿Listo? Entonces, va a llamar
f de 2, 3. Y f de 2, 3, el x y el y van a ser 2 y 3. ¿Esto qué me devuelve? ¿Esto qué me devuelve aquí? ¿Esto qué me va a devolver? Procedimiento con aire, ¿no? Exactamente. ¿Y ese procedimiento cómo lo represento? ¿Qué es esto? Closure. Un closure. ¿Y este closure qué ambiente guarda? ¿Dónde fue creado? El del llamado, ¿no? El del llamado. No, el de llamado no. ¿Dónde está siendo creado? ¿En F? En F. Y ahorita van a ver el sentido por qué. Van a ver el sentido por qué. Listo. Esto me vuelve este closure. Esto se me convierte en un closure. Cuando lo vuelvo a llamar, entonces ahora vas a extender de aquí y va a ser A y B. ¿Cuánto valen A y B? Valen 3 y 4. ¿Listo? 3 y 4. Vamos a llamarlo en F2. Yo les hago una pregunta. Este procedimiento interno de aquí obedece a otro closure. ¿De qué ambientes tiene? ¿Dónde fue creado? El F2 En En F2. En F2. del llamado. Entonces aquí va a extender otro ambiente. Miren las flechas, así que tienen mucho cuidado con eso. Porque este es CD, que a su vez vale 5 y 4. Y finalmente, sobre este último ambiente, me dicen que sume X, Y, A, B, CD. Yo les hago una pregunta. Si este no estuviera conectado aquí, pues C y D lo encuentra, valen 5 y 4. ¿Qué pasaría si no encuentra este otro ambiente de acá? ¿Qué pasaría con estas variables? A y B y X y Y. ¿Qué pasaría con ellas si no están conectados ahí? Si no están conectadas ahí. No existirían. No existirían. Es por coherencia también que debiera ser. O sea, por O sea coherencia. que eso manda error o la ignora. No, manda error. Si no encuentra una variable, suerte, error. ¿Sí? Porque acuérdense de la función apply n. Da un error. ¿Sí? Da un error. Entonces tenemos la suma de... ¿Cuánto me da la suma? 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 4, 12. 12 más 5, 17. Y 17 más 4, 21. Entonces, este señor me termina valiendo 21. Y por lo tanto, esto me vale 25. Entonces, muchachos, cuando un procedimiento retorne a otro procedimiento, se crea la clausura. En este punto, cuando usted lo llama, y cuando retorna esto, se crea la clausura y se guarda el ambiente en el cual estamos ejecutando en ese momento. Y en ese momento estábamos en F. Por eso es que este externo, voy a cambiarle el color, este externo, que ustedes ven aquí, va a hacerse en F, no en ningún otro. Y además, si lo hace sobre otro, va a perder coherencia. Esto es un closure. ¿Y qué ambiente va a guardar? En F. ¿Por qué? Porque eso lo llamo cuando está en ese momento. Cuando está en ese momento, ¿sí? ¿Dónde está definido el D? El D está definido en el último, mira. En este último de acá. ¿Listo? En este último de acá. Perdón. En este último de aquí, mira. Aquí en este ambiente. Ahí está definido el C y el D. Si no, no los encuentra, sencillamente. Si no, no los encuentra. Listo, muchachos. ¿Cómo se sienten después de estos ejercicios que toda la clase nos las pasamos? Primero respondimos unas dudas, primera hora, y pasamos 3 horas haciendo ejercicios. ¿Cómo se sienten en este momento con esto? Dígame, Con Manuel. muchas ganas de rayarlo bastante. Profe, preguntica, yo creo que usted ahí hizo la aclaración, pero cuando usted se llamaba en F, entonces hay que mandarle todos los parámetros que recibe F, porque si no da error. Claro, claro. Si yo mando un parámetro menos, un parámetro más, es error. No hay Ok, más profe, que hacer. gracias. Bueno, Junior se siente cansado, pero Junior, ¿se siente capaz de refrontarlo o no? Dígame, Brainer. Profe, eso era lo que yo le estaba preguntando, porque ahí es como, eso parece como un lambda, ¿no? Que está como el procedimiento ahí, los argumentos al lado. Ah, este. Pregúntame por este. No, el de abajo, que sí, como cuando devuelve el procedimiento, entonces 3, 4 son los argumentos. Sí. Sí, porque esto devolvió un closure. Y esto también devolvió un closure. Sí, esos son los argumentos. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea? Yo voy a subir este material. Ya tienen listos ustedes el material de... No sé si les ha gustado la clase así. No sé si les parece más beneficioso. Dígame. A mí sí. Bueno, Sí, claro, profe. Ah, bueno. Sí, Entonces, se nota un poquito más productiva. O Entonces, más muchachos, productiva, en general más productiva, diría yo.
Sí, porque es que, por ejemplo, me hubiera pasado 4 horas explicando esto Esta es la sesión más larga, esta sí eran bastantes minutos. Igual pues las notas les fue muy bien, entonces, pues la nota más bajita fue un 2.5, o sea que tampoco está pues mal, o sea, pues que tengamos notas de 1, así, ¿no? Entonces, bueno, y muchos sacaron 5, entonces, pues muy bien. Entonces, estoy contento con las autoevaluaciones, muchos mejoraron sus notas, miren. Muchos pasaron acá, por ejemplo, Marín, Luis Alfonso pasó de 4.29 a 5, o sea, es bastante productivo. Sí, dígame del taller, pues aún nos queda tiempo, nos quedan 15 Yo minutos. le he hecho la pregunta esta semana, pero bueno, no la entendí bien. O sea, ¿cómo se podía manejar las tablas de hash? O sea, como identificador y puedo recorrer lo que tiene ese identificador, así como un diccionario en Python. No, no, sino que lo que te va a dar, lo construís a partir de las funciones. Y las funciones realizan la búsqueda, es muy parecido a cuando realizas búsquedas con listas, sino que son las mismas funciones que te dan el acceso a la llave. Eso es lo único que te debe preocupar. Ah, ok, profe. Vale. O sea, haga de cuenta como si tuviera una lista con 2 elementos, ¿vale? Una lista con 2 elementos. Tuviera una lista de listas con 2 elementos, por ejemplo, K, y aquí está 2. Y aquí está P, y aquí está 3. Y acá está J, y aquí está 8. Entonces, suponiendo esta lista, ¿cómo harías para acceder a estás iterando la lista en la función recursiva? Entonces, está la función de recursiva. Bueno, vamos con la función F, recibe la lista. Uy, qué feo. F recibe la lista. Y entonces, él pregunta, bueno, lo de null, bueno, luego empieza acá. El car de L sería el primero, y el otro con el else enviaría el CDR, estamos de acuerdo con eso, ¿no? El CDR, pues, enviaría el primero, el segundo. ¿Cómo harías para acceder a esta llave? Directamente, con el car. El car de L, ¿qué te daría realmente? El car de la lista, ¿qué te daría? En esa lista con listas. El carder pues solamente me da la lista donde está KI2. O sea, KI2. Uh-huh. Entonces, ¿cómo accedes a la llave? Con el car de L, ¿correcto? Y acá. Entonces, cambie estos cars por la función que le devuelve la llave y cambie este CDR por el que le devuelve el resto. La búsqueda es exactamente igual. Y cuando es null, pues devuelve falso o como tú lo tengas. ¿Sí? O como tú lo tengas, o un error, como tú quieras. No sé si así le queda un poco más claro. Es muy parecido a buscar un elemento en una lista. Solo que en lugar de usar el car y CDR, vas a utilizar las funciones que vas a construir, que serían los extractores. Y los predicados, pues, ya no sería null, sino el predicado de preguntar cuándo tienes un registro, una tabla hash vacía, que es cuando ya fracasaría la búsqueda. No sé si alguien tenga una pregunta con eso. Sí. Profe, yo tengo la misma duda de un compañero que envió por Telegram de esa función buscar listas y buscar no listas. No sé si se equivocó, porque como tal, ahí piden 2 funciones, que es buscar llave y la otra, pero esa no. La rúbrica no, yo respondí eso, que era un error en la rúbrica. Como tomé la rúbrica del taller pasado, se me olvidó cambiar esa partecita. No, y son las 2 funciones. Yo la corrección de la rúbrica la hago cuando suba la rúbrica al campus, que lo voy a hacer este fincho. Bueno, bien de lunes y martes la tendría. Que ahí ya estaría. Sí, las funciones que pido son esas 2. Sino que en el anterior taller del semestre pasado pedía 3. A ustedes les estoy pidiendo 2. Es eso. La rúbrica es en base a lo que se pide allí, que serían las 2 funciones que les solicité, en ese caso. Entonces no se preocupen por eso. Voy a hacer la corrección. Yo la corrección la tengo pendiente. Listo, muchachos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces espero pues la clase haya sido productiva para ustedes. Cualquier cosa quedo atento por el Telegram, de dudas que tengan sobre eso. Entonces, muchachos, entonces, cuentas claras, chocolate espeso. La próxima clase es la última antes del primer examen. Ya que como el campus se arregló un poquito, en el examen van a resolver 2 grandes puntos. Un cuestionario individual. Y yo les había prometido al principio que eran parejas, entonces eso sigue, pues yo cumplo mis promesas. Entonces, básicamente habrá una parte que van a ser en parejas, que va a ser de implementación o
de construcción de ambientes, cualquiera de las dos, ¿listo? Cualquiera de las dos puede ser. Pueden ser 2 o 3 preguntas de grupales y pueden ser, yo les diré la ponderación de la parte individual y la parte grupal, ¿listo? De acuerdo a la complejidad de cada uno de los dos lados y pues van a tener pues el tiempo suficiente para hacer ambas, que puede ser de 2 horas y media a 3 horas dependiendo pues de lo largo del parcial. Entonces muchachos, ya saben, dentro de 15 días tenemos parcial. Pero en la primera parte como tal es cuestionario de elección así o Sí. toca desarrollar. No, elección múltiple, porque no, ya me sale mucho trabajo también. No, que ya les tengo que calificar la otra parte también. Entonces, no, es de opción múltiple el cuestionario. Obviamente con banco de preguntas para que hacerse lo más difícil, la cooperación. Entonces, bien muchachos, entonces no, pues muchas gracias. Hoy es sábado de siluetas, entonces pues vayan, descansen, se lo tienen merecido y estamos en contacto la próxima semana, que igualmente que tenga un feliz fin de semana, un feliz domingo más bien. Ay, pero viene con festivo. Entonces, si se pueden volar por ahí, no mentira, estoy en RBP, pero pueden estudiar desde donde estén. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias, espero la clase haya sido de su agrado y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, chao, chao. Listo, profe, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, esté muy bien.